Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una vez más, estoy aquí tratando de difundir lo que el traductor público es y lo que no es con esta visión histórica. Hace unos días conversaba con el candidato a presidir el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, el traductor público Damián Santilli, y justamente yo le preguntaba por qué motivo en el encuentro de estudiantes de traducción que se viene haciendo hace tantos años en el Colegio de Traductores Públicos, sobre todo en el último, porque a los alumnos no se les hablaba o no había una ponencia sobre traducción jurídica, porque no había una ponencia sobre traducción financiera y porque este evento estaba pensado y dirigido para estudiantes de traducción, siendo que somos traductores públicos, entendiendo en todo caso que tenemos un diferencial y este diferencial nos viene de la historia misma. Esto es un poco lo que yo trataba de comentarle. Y bueno, vengo aquí entonces a propósito de eso con este tercer capítulo que tiene que ver con las diferentes etapas que se fueron dando después de la colonización y de nuestra creación, surgimiento como Estado independizado. Rescato entonces el año 1865 y 1868, ¿sí? Allá por entonces se otorgó por primera vez el título de traductor público, fíjense. Eh, bueno, ¿y quién fue el acreedor de este título? Precisamente Martín Zarratea. Bueno, ¿y qué pasó? También allá por ese entonces, tenemos un decreto del 17 de julio del año 1868 firmado por Alsina, cuyo contenido se transcribe aquí. Y bueno, una vez más, como ustedes saben, yo reproduzco el capítulo 1 del libro Régimen Legal de la Traducción y del Traductor Público. Y en este caso, este primer capítulo, los autores son Rodolfo Witthaus y Tanoue, grandes hacedores para quienes conocemos nuestra historia. Bueno, entonces, precisamente se habla de hacer fe en su juicio respecto de las traducciones públicas, los requisitos de moralidad, buena conducta, una vez más siguiendo con estos requisitos que nos vienen, como ustedes recordarán, de la corona española. Se nos ponía en ese entonces a la par de los escribanos, los procuradores, y a su vez, aquí ya en esta etapa, entra a desempeñar un rol muy importante la Universidad de Buenos Aires. Se compuso por primera vez, como ven, un tribunal eh, para así acreditar el conocimiento de los postulantes. Pero a su vez, esta facultad académica propia de la universidad luego fue conjugada con la potestad que tenía el gobierno de acordar o no el título según el resultado del expediente. Entonces, aquí comienza la academización, pero sigue presente, como ustedes pueden ver, un fuerte control estatal que heredamos, como ya dije, de la corona española, de la ley de Indias, que luego se trasladó a la etapa posterior a la Revolución de Mayo y que siguió adelante conforme a esta modalidad. Pasamos ahora a las etapas uno, 2 y 3. Muy así brevemente, nos encontramos con que, en primer lugar, la carrera de traductor público dentro de la Universidad de Buenos Aires fue alojada en la Facultad de Humanidades. Bueno, y en este sentido citamos un decreto del 12 de abril de 1897 y la intervención, una vez más, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, con una nómina de egresados, quienes debían prestar juramento. Entonces, fíjense cómo conectamos el pasado con el presente. Uno hoy se matricula en el Colegio de Traductores, presta juramento. Fíjense cuáles son los antecedentes. Bueno, también por ese entonces eh, había una suerte de tensión respecto de el carácter o la jerarquía que se le otorgaba a la carrera de traductor público, en el sentido de si era una carrera por ese entonces considerada universitaria o una carrera media. Entonces,
luego de esta primera etapa en la Facultad de Humanidades, pasó a la Escuela de Comercio para luego alojarse, fíjense, a partir de estos años en la Facultad de Ciencias Económicas. Bueno, aquí se debían cumplir requisitos. Uno de ellos, poseer el título de profesor en el idioma correspondiente, o sea que ya sabemos desde comienzos del siglo XX, por supuesto que estamos ligados al idioma, somos profesionales del idioma, pero bueno, fíjense qué interesante, aquí aparecen las materias de derecho y materias propias de la carrera de contador. Entonces, fíjense, qué interesante. Hoy día se repite y se insiste en que no todas las traducciones públicas son sobre temas jurídicos, no todas las traducciones públicas son sobre temas de economía. Sin embargo, estas áreas temáticas están selladas desde el comienzo de nuestra historia académica. Y bueno, por supuesto que para justificar esto hay resoluciones, criterios académicos que se barajaban por ese entonces. Lo que podríamos sintetizar o resumir respecto de estas etapas es que la UBA absorbió la academización de nuestra carrera, nuestra formación universitaria, y el control del ejercicio del traductor público siguió estando a cargo del gobierno, producto del legado que ya les comenté. Y vamos ahora a la etapa cuarta. Y aquí nos encontramos con una crisis. Se produjo un descenso del estatus académico de la carrera y ello fue así en la Facultad de Ciencias Económicas. Tal vez esto se podría entrelazar, y esta es una especulación mía, con el contexto histórico del país. Allá por el año 1966 y 67 tomó, digamos, funciones, comenzó a trabajar un decano, Federico Frischknecht. Muy bien. ¿Qué es lo que sostenía este decano de económicas? Bueno, él consideraba que nuestra carrera era una carrera dedicada a los idiomas simplemente y que por lo tanto merecía ser suprimida y ser trasladada al Instituto de Lenguas. Fíjense, una vez más, en la actualidad decimos, bueno, somos todos traductores, somos todos profesionales del idioma. En realidad hay diferencia entre un colegio de traductores públicos, un colegio de traductores. Y bueno, veamos cuál fue el criterio entonces de este decano y este gran punto de crisis y cómo es que se salió adelante de esta crisis. Y déjenme decirles que se salió adelante, se superó esta crisis mediante el acento en la especialización, mediante el acento en la especialización en dos áreas fundamentales. Primero, el área económica y en segundo lugar, no menos importante, el área jurídica. Entonces, ¿qué es lo que les estoy diciendo en base a lo que es mi interpretación de este capítulo? Bueno, que la Facultad de Derecho y el área jurídica salvó, rescató a la carrera de traductor público de su descenso y de su extinción. Por eso es que Bithouse y Tanoue gestionaron el traslado de la carrera hacia la Facultad de Derecho. Y ellos lo hicieron sin arbitrariedad, por supuesto, para lo cual, desde luego, establecieron toda una serie de fundamentos y lo que ellos llaman una tesis, ¿sí? La manera de justificar este traslado fue el contenido de la carrera. Y acá, por supuesto, cito sus textuales palabras, el contenido eminentemente jurídico y legalista, contenido que nos viene de la historia misma. Ante esta solicitud, ¿sí?, se formó una comisión ad hoc, compuesta por los doctores Federico Videla Escalada, Segundo Linares, Quintana y Francisco Laplaza, cuyo dictamen de fecha del 16 de agosto de 1967 fue favorable a dicho traslado, en un todo de acuerdo con esta tesis. Por lo tanto, esto explica en gran medida, a mi criterio, lo que somos hoy día, o mejor dicho, lo que deberíamos ser y lo que deberíamos preservar. Luego de esto viene la creación del Colegio de Traductores Públicos
de la ciudad de Buenos Aires, mediante la sanción de la ley 20.305 y quizás una historia todavía más reciente y conocida por todos y que deberíamos conocer. Pero bueno, me quedo por ahora aquí y invitaría a una reflexión final, y es que teniendo en cuenta hoy las amenazas o el avance de la inteligencia artificial, más otros desafíos que nos atraviesan en este tiempo, hagamos todo lo posible como para rescatar a nuestra carrera y no razonar como este decano, Federico Frischknecht. Razonemos y sigamos el legado de Witthaus y Tanoue, porque eso fuimos, eso seguimos siendo y en la medida de lo posible sería muy bueno que esto siga siendo así en el futuro. Chao, buenas tardes.